Muy buenas, sed todos bienvenidos. Tenemos aquí un nuevo problema de dinámica, muy similar al que hemos visto en el caso B del ejercicio 1 y el que acabamos de resolver con fuerza de rozamiento. Cada vez lo que vamos añadiendo es más elementos para ir completando nuestro ejercicio. En este caso concreto podríamos suponer que un niño va tirando de un trineo con su cuerdecita y la cuerda forma un ángulo de 60 grados con la horizontal. Lo que nos van a pedir es determinar la aceleración teniendo en cuenta el coeficiente de rozamiento y que la fuerza forma este ángulo. Básicamente para nosotros lo que supone es un pequeño añadido más con respecto a lo que hemos visto en el problema 1b y con lo que acabamos de ver en el problema anterior. ¿Por qué es tan interesante este tipo de ejercicio? Puesto que veréis, la gran mayoría de las veces nosotros no hacemos un empuje horizontal, sino que cuando tiramos de un objeto solemos hacerlo con cierta inclinación. Y la verdad es que en que estamos sacrificando un poco la acción, puesto que disminuirá, lo que sí estamos haciendo es librarnos de algo que es muy molesto, que es el coeficiente de rozamiento. ¿Por qué? Porque al tirar hacia arriba con la fuerza, lo que estamos disminuyendo es la normal. Y debemos recordar que la fuerza de rozamiento se definía como el producto del coeficiente, en este caso de rozamiento dinámico, por la normal. Ya veréis cómo afecta ese término, ¿vale? En primer lugar, como en cualquier problema de los que hemos resuelto hasta ahora, es pintar los ejes de coordenadas. Hacemos coincidir el eje X con el sentido del movimiento. Y también asignamos con este sentido los signos. En principio asumimos que el eje X positivo coincide con el del movimiento. Esto hará que la aceleración nos salga positiva. Recordad que si hemos hecho todo bien y la aceleración nos sale negativa, es que al final los sistemas estaban moviéndose en sentido contrario. También tiene esto sus matices, ¿vale? Pero avancemos. La resultante será igual a la suma de todas las fuerzas que intervengan sobre esta caja. En principio en el croquis solo nos aparece una, la fuerza, pero ya sabemos que tendremos que colocar el peso, la normal y el rozamiento. Por tanto, la resultante será la suma de estas cuatro fuerzas. Así que nosotros las vamos a ir añadiendo poquito a poco. La fuerza peso es la fuerza que hace la Tierra sobre la caja. Siempre va hacia el centro de la Tierra, lo hacemos coincidir con el eje Y, la normal es la reacción que hace el suelo sobre la caja y finalmente la fuerza de rozamiento, como hemos visto, que siempre se opone al movimiento. Siempre, siempre, siempre vamos a pintarla. Esto nos va a ayudar mucho, puesto que fuerzas como la normal o el rozamiento se van a repetir mucho en los esquemas. Así que lo que tendremos que hacer es estas cuatro fuerzas, expresarlas como escalares y finalmente poder calcular la resultante como la suma de las coordenadas escalares asociadas a cada una de las fuerzas. ¿Qué ocurre? Que antes de continuar nosotros tenemos que saber cómo va a ser la resultante, si igual o distinta a cero, puesto que esto va a ser importante para nosotros, establecer si el sistema está en equilibrio o no está en equilibrio. Obviamente, desde el momento que nos piden que calculemos la aceleración, nosotros hacemos la suposición de que el sistema va a tener una velocidad variable, de forma que la aceleración va a ser distinta de cero. ¿Puede ocurrir que después en un problema salga la aceleración nula? Pues sí, y entonces nosotros diríamos que el sistema está en equilibrio. Pero asumiendo que nos piden la aceleración, esto implica que la resultante vamos a tener que asumir que es distinta de cero y que por tanto la componente x de la resultante tendrá que ser igual a la masa por la aceleración con la que se va moviendo el objeto. Recordad que esto es muy importante ponerlo, que no se nos puede olvidar, puesto que esto es realmente la parte de la dinámica que nos establece el sentido y el criterio con el que el objeto comienzan a moverse o permanecen en reposo. Una vez que hemos hecho esto, lo que vamos a expresar es las coordenadas escalares para cada uno de ellos. Pero no debemos olvidar que la única que no coincide en este caso con los ejes es la fuerza F. Y por tanto, una vez que nosotros pintamos el ángulo sobre ella, tendremos que definir tanto la componente Y de la fuerza F como la coordenada en X de la fuerza F. ¿Qué ocurre? Que si os dais cuenta, la fuerza F sub X coincide con el lado contiguo al ángulo, mientras que la fuerza Y coincide con el lado opuesto. Ambos valores, ambos escalares, están en los ejes positivos, si os dais cuenta, de los ejes de coordenadas y por tanto
las dos componentes me saldrán positivas. Fijaros que el coseno me va a permitir determinar cuánto va a valer f sub x y f sub y la trataremos a partir del seno. De forma que sustituyendo, nosotros empezamos a tener que las componentes para la fuerza F serán el módulo de F por el coseno de alfa para lo que es la componente X de la fuerza y el módulo de F por el seno de alfa para la componente Y de la fuerza. Para el peso, pues seguiremos igual que en los anteriores problemas, puesto que no ha cambiado, solo tendrá componente en el eje y además negativa. La normal, exactamente igual que los anteriores problemas. La fuerza de rozamiento, pues sin cambiar. Recordar que la fuerza de rozamiento, 1, en principio el signo negativo, que nos indica que se opone al sentido del movimiento. 2, el coeficiente de rozamiento, que aunque venga aquí que es el coeficiente de rozamiento, llamamos dinámico, ¿vale? Si es el del movimiento por el producto de la normal, y la componente en el eje Y es 0. De forma que cuando nosotros expresamos nuestros escalares, lo que tendremos que tener en cuenta es que la ecuación escalar en el eje X, teniendo en cuenta para la resultante, lo que me saldrá será igual al producto de la masa por la aceleración, por la componente de la fuerza en el eje X menos el rozamiento. Y en el eje Y, fijaros cómo ahora aparecen tres términos. Aparece el término de la fuerza en el eje Y, que es positivo, el término de la componente peso y la normal. No podremos todavía resolver en la primera ecuación porque, si os dais cuenta, no aparece la aceleración y nos aparece la normal, y por supuesto una ecuación con dos incógnitas en principio no la podemos resolver. Y en la segunda sí podemos resolver y despejar n, puesto que recordad que conocemos el módulo de la fuerza, porque nos lo dan, nos dicen que son 50 newton, conocemos el ángulo que forma la fuerza, conocemos la masa de la caja y conocemos la intensidad del campo gravitatorio. Así que lo más sencillo es comenzar por la ecuación escalar segunda, la que ocurre en el eje de la Y. De forma que nosotros podemos encontrar que en este caso la normal va a ser la masa por la gravedad menos la fuerza por el seno de alfa. Y ahora nosotros podríamos sustituir este valor de nuevo en la primera ecuación. Y al sustituir en la primera ecuación, fijaros cómo al final lo que vamos a ir encontrando es que el valor de la aceleración, ¿vale? El valor de la aceleración solo depende, reagrupando términos, podríamos sustituir ahora los valores y haber determinado la normal, pero es mucho más interesante ver cómo el valor de la aceleración es inversamente proporcional a la masa del objeto, de forma que mientras mayor sea la masa del objeto, menor va a ser la aceleración. Y por otro lado, en el numerador lo que encontramos es que quien es el motor del movimiento es la fuerza. Fijaros que cuanto mayor esté el valor de la fuerza, ¿vale? En el eje X, es decir, mientras que más se acerca el ángulo a la horizontal, más grande sería este factor, pero fijaros cómo en cuestión del rozamiento, en la cuestión del rozamiento, cómo el hecho de subir la caja hacia arriba va a hacer que el objeto, aunque tenga menos aceleración, su fuerza de rozamiento sea menor. Así que sustituyendo, lo que llegamos es que la aceleración para este sistema es de 2,67 metros por segundo al cuadrado. Si os dais cuenta, en este ya tercer problema lo que acabamos de hacer es aplicar lo que hemos visto en los dos anteriores. Y así vamos a ir continuando. Venga, mucho ánimo y nos vemos en el siguiente problema, ¿vale?